Hoy en día, parece que estamos perdiendo una batalla invisible. Vemos a los jóvenes, y si somos honestos, también a nosotros mismos, atrapados entre las exigencias de un sistema que nos pide rendir como máquinas y una pantalla que nos consume la atención hasta dejarnos vacíos. Es fácil mirar este panorama y sentir que no hay salida, que la desorientación y el ruido ganaron la partida. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que existe una rebelión silenciosa en marcha? Una bitácora de viaje capaz de sobreponerse al caos del presente. Un camino de regreso a lo esencial, a lo bueno, lo bello y lo verdadero. Hoy nos acompaña Roberto Helguera, formado en la tradición de la educación clásica, a través de su programa Sacros y del camino del homeschooling, ayuda a cientos de familias a apagar el ruido del mundo para volver a encender la chispa del asombro. Roberto, gracias por venir a charlar con nosotros. Gracias por invitarme, un placer. Roberto, el sistema actual parece estar obsesionado con llenar la cabeza de los chicos de datos, como si fueran discos duros. En la educación clásica se habla de algo distinto, artes que liberan y educan el alma. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre instruir para el mercado y educar al hombre libre? Mira, esta es interesante la pregunta. Básicamente, la escuela moderna refleja los cambios sociales modernos. Digamos, tenemos desde el siglo XIX por lo menos una revolución industrial que es tan poderosa, es tan, como dice Marshall McLuhan, extiende las manos y los miedos, o sea, el físico del ser humano puede alcanzar todo el mundo con los barcos, aviones, con las máquinas. Es tan poderosa que cambia socialmente, o sea, cambia la fábrica social. Entonces, padre y madre vienen del campo, de oficios, de cosas así, a tratar de educarse para poder trabajar en estas fábricas que parecían prometer milagros. Los niños quedan solos en casa, el Estado se hace cargo de algo que antes se hacía cargo de la familia, o sea, antes un joven nacía dentro de una familia, tenía un lugar jerárquico, aprendía, o sea, socializaba naturalmente, como sigo insistiendo, que no es socializar lo que ocurre en una fábrica ni lo que ocurre en una escuela moderna. El niño socializaba con abuelos, con padres, con hermanos, para arriba obedecía, escuchaba, aprendía, para abajo enseñaba y tenía algún tipo de responsabilidad ya desde chiquito. Dentro de esa fábrica social él aprendía lo que sus abuelos y padres habían hecho un oficio, habían llevado a la perfección, una artesanía, arte, lo que fuere. Es cierto que pocos estaban preparados para mandar en el sentido amplio o político de la palabra, pero no importa, había una cierta dignidad, había una cierta localidad, había una localía, había una cierta... la vida era más acorde a lo que dice Chesterton o Belloc cuando hablan sobre el distributismo, o si se quiere, en fin, había una normalidad, una catolicidad, si se quiere, de donde las tradiciones se podían pasar normalmente y, bueno, no te vendían este sueño, entre comillas, americano, de que vos con tu voluntad podés ser y hacer cualquier cosa. En ese cambio donde los niños salen de la familia y el Estado se hace cargo de la educación de ellos, el Estado es un ente político, sobre todo el Estado moderno, que ha pasado a ser una república, una democracia, algún tipo de sociedad anónima, como digo yo, es que cambia cada 4 años, tiene intereses diversos de mis intereses y los intereses míos con respecto a mis hijos. El Estado tiene que manejar un poder y permanecer en ese poder, esa es la concepción moderna de la política. Y al mismo tiempo, las empresas se constituyen en los entes más poderosos en los países. Y esto no es una charla antiempresarial o anticapitalista ni nada, simplemente es describir una realidad que se puede ver en Dickens, en un montón de autores. Y en esa realidad, el padre y la madre trabajan en la fábrica y al decir de Rockefeller, yo no quiero seres pensantes, quiero obreros, claro, porque él es dueño de la fábrica, la educación responde a esa nueva necesidad. En caso de Argentina, uno puede decir que Sarmiento responde a una necesidad nacional argentina que era
un desierto que había que poblar y todos tenían que tener más o menos una misma cultura, una misma comprensión de la realidad para tener una base. Entonces, él busca una meta que es bastante mezquina, que es la literacidad. Nosotros fuimos el primer país en llegar al 100% de literacidad, pero como bien lo critica Alberdi, que lo cita Castellani, dice, mirá, es muy mezquino pedir esto, porque si vos no tenés buenos libros para leer en las escuelas, ¿qué es lo que van a leer los chicos? Entonces sale ese mito de mi hijo el doctor, que se va del campo, llega a la ciudad, aprende, o sea, habiendo aprendido a leer, y en vez de ser un ser pensante, capaz de manejar la política o políticamente las cosas grandes, es un hombre que lea el periodismo y tiene una chatura igual que el periodismo, sabe un montón de datos sobre muy pocas cosas y termina estando en peor estado que lo que estaba cuando era un gran, no sé, carpintero, alambrador o lo que fuere. En fin, entonces la escuela moderna asume este modelo industrial, lo imita. Entonces tenemos aulas en donde yo voy en un espacio cerrado con ladrillos y con barrotes, cada 40 minutos toco un timbre, tengo una reacción pavloviana, me da hambre, quiero comer un alfajor o algo así, voy al kiosco, compro, corro en el patio, vuelvo a meterme y son horas artificiales de 40 o 45 minutos. Todos aprenden lo mismo al mismo tiempo, se distinguen los chicos no por conocimiento, sino por rango etario, o sea, tenemos 30 alumnos de la misma edad. Se dice que están socializando, cuando en realidad yo creo que deben haber estudios sociológicos que muestran que si vos ponés a 30 personajes que tienen la misma cantidad de ignorancia, la misma cantidad de falta de experiencia, bueno, está el libro del Señor de las Moscas, no es un controversial, pero es un libro que te muestra esto. ¿Qué pasaría si dejamos a 30 chicos solos en un campo sin más durante un tiempo largo? Teóricamente lo que ocurre es lo que ocurre. Es el bullying, es las personalidades, los temperamentos, los caracteres se manifiestan sin ninguna guía adulta, sin ninguna capacidad de guiar y ordenar a estos chicos de una manera que no termine en bastante un desastre. Entonces, a mí cuando me preguntan que los chicos que hacen homeschooling no saben socializar, digo, es todo lo contrario. Socializan muchísimo mejor. Son aquellos que uno se encuentra en la calle, te dan la mano, te miran a los ojos, te llaman por tu nombre, te saludan, te tratan de usted, etcétera, lo que fuere. No así los chicos de una secundaria moderna, ¿no? Entonces, tenemos un modelo que cambia para servir un interés que ya incluso deja de ser nacional, es un interés corporativo, por así decir, de industrias, y lo que se ha hecho es, en nombre de un progreso nacional, se va perdiendo la dignidad individual, o sea, particular e individual de los alumnos. Se va perdiendo la noción de que somos seres humanos y que si bien estamos acá para el bien común, no podemos llegar a ese bien común si se nos masifica, por así decir. Y entonces también se pierde otro sentido que va a la respuesta a tu pregunta, que es, ¿qué diferencia hay entre esa educación y las artes liberales? Hasta Pedro Ramos o hasta Comenius, si se quiere, en los años 1600 y pico, se concebía el aprendizaje como artes intelectuales, por ejemplo, la gramática, la lógica y la retórica, que son las tres artes del trivium de las artes liberales, y la observación o contemplación de la realidad en la aritmética, geometría, astronomía y música, como las artes cuantitativas, por así decirlo, como las artes o hábitos que yo tengo que tener y manejar bien para poder manejar cualquier cosa en la realidad. O sea, para ser un hombre capaz de comprender la realidad y adecuar mi intelecto a ella, y por lo tanto eso me genera o me da libertad. Soy un hombre libre. Esas eran las artes que hacían a los hombres que eran libres, que según Aristóteles eran aquellos que eran capaces de ordenar y gobernar la política o la polis, que, dicho sea paso, eran ciudades mucho más chicas que las repúblicas o reinos modernos, no las repúblicas modernas. Contrario a eso, tenemos las artes serviles. Cuando yo considero todo de manera utilitaria, lo que logro puedo lograr, sí, ganar dinero, sí puedo lograr una vida digna, etcétera, pero son artes, no dejan de ser artes serviles. Artes es el uso de mi intelecto para algo práctico y de esta tierra. O sea, no llego nunca a la contemplación. Eso hace
que se me dificulte también o me aburra el culto, ¿no? Quiere decir, la liturgia me aburre, el culto, o sea, las tradiciones en común que tengo con la comunidad me aburren, las tradiciones me aburren, el folclore me aburren. Y entonces estoy buscando todo el tiempo la novedad. ¿Qué es lo que cambia con Comenius? La pansofía, según Comenius. Comenius quiere que todos aprendamos todo, pero es imposible hacerlo, entonces dice, bueno, hagamos una cosa, lo ponemos todo en una enciclopedia, en algo que él no lo llama enciclopedia, pero que es la primera enciclopedia. Entonces va ramificando todos los conocimientos y los va poniendo, todo el mundo sabe un poquito de cada cosa. Y en rigor de verdad terminan, pero no saben ordenar las cosas, no hay un orden intrínseco entre las ciencias. Entonces, al final del día tenés gente que sabe un montón, te puede mencionar un montón de datos, pero que no puede pensar. Entonces, vuelvo a lo anterior. Ese tipo de persona no puede disfrutar del culto, no puede disfrutar de la cultura. Busca la innovación, la técnica, lo que es práctico, porque esa es la medida del progreso. Entonces cambia todo, cambia toda la visión del hombre. Ya el hombre que no puede contemplar, que no puede parar y hacer silencio, mirar la liturgia, vivir litúrgicamente, digamos, tenemos el monje benedictino y el anti-monje benedictino, por así decir, termina en esa inquietud que menciona San Agustín, de inquieto está mi corazón hasta que descanse en ti, Señor. Nos hemos hecho imposible descansar en ti, Señor, por lo tanto vivimos con corazones inquietos. Vivimos de revolución en revolución, tratando de, si no es una revolución política, es una revolución tecnológica, es una revolución, todo el tiempo estamos tratando de superarnos en una innovación que no lleva a ningún lado. Entonces, la educación clásica de las artes liberales me vuelve a centrar en las fuentes que alimentan esto, me vuelve a centrar en la capacidad de enfocarme con mis 5 sentidos, de hacer silencio, de contemplar, lo que me permite aprender a rezar, lo que me permite aprender a gozar de la liturgia o de ese, como decía Joseph Pieper, el séptimo día, el día de descanso, el ocio, el scholé o la escuela, que era la noción verdadera de ocio, ¿no? Entonces, vuelvo a eso, soy capaz ahora de vivir para la liturgia de los domingos, para el gozar de los domingos. De esa liturgia se derivan las familias, se derivan las tradiciones, se derivan todas las cosas. Al decir de John Senior, todos los oficios se aprenden para la misa. Todos los oficios se aprenden para servir a la misa. Vuelvo a esa idea, ¿no? Entonces la gente se empieza a poner, en vez de alrededor de una televisión, alrededor de un piano. ¿Por qué un piano? Porque el piano es activo, requiere la actividad del pianista, la actividad de los que escuchan, la música es en vivo en vez de electrónica, las cosas empiezan a tener relaciones o vínculos reales, y esos son los vínculos que nos forman como seres humanos. Y al decir de vuelta de Joseph Pieper, de Santo Tomás, como la vida feliz o la felicidad del hombre está en la virtud, y la virtud es algo que es un ser, no un hacer, entonces vivir con esos vínculos reales, ser capaz de amar al otro, ser capaz de entender la realidad, adecuar mi intelecto, ser prudente, justo, fuerte, templado y encima en la liturgia, con el culto, tener la fe, esperanza y caridad, tengo la virtud, o sea, puedo acceder a la vida de las virtudes, que es la vida que me hace completamente humano, me hace perfectamente humano, me hace, si querés, feliz, ¿no? No sé si te respondí, pero creo que no. Bueno, eso es un poco la distinción entre la educación antigua o las fuentes antiguas de las que mamábamos todos, tomábamos todos, y lo que fue cambiando del medioevo para acá, empezando con la imprenta, el protestantismo, etc. Y lo que cambia, con esa noción protestante del hombre, del contrato social y de todo eso, el resultado es exactamente lo mismo que nos pasa con el protestantismo. Hemos perdido la liturgia, y al perder la liturgia perdemos nuestro centro, perdemos nuestra capacidad de entender el cosmos, de religarnos con Dios, de todo. Entonces no entendemos qué somos, ni para qué estamos, ni qué es el ser humano, y bueno, el resultado está a la vista y la educación random está a la vista. Cuando vos no sabes lo que sos, probás un poco de esto, un poco de aquello y esperás que funcione. Correcto.
Para entender cómo llegas a esta visión, hay que mirar un poco tu propia historia. Por lo que tengo entendido, sos uno de los pocos argentinos que se formó en una institución que se destaca por su fidelidad a la educación clásica. ¿Cómo fue esa experiencia de beber directo de la fuente y cómo esa formación fue la semilla de lo que hoy es tu programa? Mirá, es muy interesante lo que decís. Te lo voy a explicar a dos niveles, porque a vos también te va a interesar. Yo soy un exalumno del Newman, Colegio Cardenal Newman, es un colegio muy bien, privado, muy lindo, muy bueno, pero es igual a todos los otros colegios en su método, su sistema, ¿no? El sistema nacional de 14 materias en español, 10 materias en inglés, hacíamos el International Baccalaureate, hacíamos todas las materias 2 veces, ¿no? Entonces tenías historia y history, pero todo era datos, nombres, etc. No era his story como su historia, la historia de Cristo. No había nada, no había un foco centralizador y unificador e integrador de materias. En el quinto año me gano una beca para irme, quinto año de antes, que es el sexto de ahora, me gano una beca para irme a Estados Unidos, me voy, yo termino mi último año en San Martín de Tours, y ahí me gano una beca, en septiembre me voy a Estados Unidos, hago 2 años del International Baccalaureate, pero allá, como preparatorio al college. Todavía no conocía Thomas Aquinas College, pero me interesó muchísimo esto. Primero, lo primero que me impactó de Estados Unidos es algo que ellos traen de Inglaterra, que aún es muy medieval de pensamiento, que la vida universitaria vale la pena lo suficiente como para que vos te vayas de tu casa a un ambiente donde vos vivís y convivís día y noche, lo intelectual, lo social, alrededor de la universidad, la idea de una universidad. Obviamente que esta era una universidad, o sea, más moderna, con lo cual nosotros vivíamos alrededor de ciertos valores que no hacían no eran católicos, pero eran valores igual muy lindos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo aprendí a hacer rescate de montaña, tomar responsabilidad. Me pusieron en un lugar en la jerarquía de la universidad de manera tal de que yo aprendí a tomar responsabilidades y ocuparme de ciertas cosas. Se esperaba que los alumnos mayores se ocuparan de los alumnos menores. Ciertas cosas naturales que me dijeron a mí, che, está muy bueno esto. La alternativa es ir a la UBA, que no tiene nada de malo, está buenísimo, pero yo voy a clase, vuelvo a casa, no cambio ningún hábito. Voy a clase y vuelvo a casa. Es como que uso una cosa, uso otra cosa. No soy ciudadano de ninguno de los dos mundos. Me faltaba ponerme esa camiseta, esos colores, lo que yo había aprendido en el Newman, que es esa liturgia de tener un color, bordeaux en este caso, donde vos jugabas al rugby, hacías algo, era algo que era litúrgico. Yo no lo sabía, pero lo intuía, estaba metido en mí. De ahí yo entro en Thomas Aquinas College después de pasar un tiempo acá, porque tuve que volver a Argentina para ver si hacía el servicio militar o no, que había pospuesto. Al final no lo tuve que hacer. Vuelvo a Estados Unidos y comienzo Thomas Aquinas College. Y por primera vez en mi vida me enfrento a textos originales de grandes libros, que eran comprensibles. Y no solo eso, sino que me sentaba con 15 alumnos alrededor de una mesa y un tutor, porque no se llamaba profesor, él era el tutor, el guía. El profesor era el autor del libro que decía, muchachos, ustedes pueden llegar a comprender lo que dice este gran autor porque la humanidad entera lo ha comprendido y yo lo que voy a hacer es remover obstáculos. Yo ya lo he leído, lo he preparado, lo tengo claro. Lo que voy a hacer es voy a hacerles preguntas, discutimos y yo remuevo obstáculos. Cuando veo que estamos trabados, destrabo, muestro, hago otra pregunta, guío, pero la idea era que nosotros nos involucrásemos activamente en nuestra propia educación. Y eso es el primer principio fundamental. Después de haber vivido yo también en un campus, vivo en otro campus, ya digo, un retiro espiritual y un retiro, en este caso, en el otro no era espiritual, pero sí era intelectual, en este un retiro intelectual y muy espiritual. Tengo, si se quiere, una gran conversión en el sentido de que paso de ser alguien que, bueno, yo iba los domingos a misa, etcétera. De hecho, tuve una novia que me introdujo a la misa tradicional en el año, allá por el año 86, en el año 88, con las consagraciones, la misa tradicional estaba Marcel Lefebvre, con las consagraciones de obispos, yo dije, no sé qué voy a hacer, entonces me aparté, pero nada, seguí mi vida, ella siguió su vida.
pero conocí la liturgia tradicional ahí y después llego a Tomás Aquinas y a través del servicio, o sea, se celebraba la misa Novus Ordo en latín y el monaguillado era con guantes blancos, era con sobrepelliz, empecé a ver símbolos, cosas, el pulido, el cuidado del altar, el amor por todo, la lengua latina. El coro polifónico, se cantaba Palestrina, Bird, los más clásicos y mejores, la mejor polifonía, y me introducen al canto gregoriano. Entonces yo aprendo ahí, por primera vez en mi vida, que yo puedo participar, que yo puedo cantar, que esto está hecho para todos. Entonces formo parte de la escuela de Cantorum y luego formo parte del coro, hago de monaguillado, empiezo a conocer la liturgia, al mismo tiempo que en las clases íbamos discutiendo socráticamente los grandes textos, que son primero los Semina Verbi, los griegos, los romanos, luego los medievales, leemos a San Anselmo, leemos a San Agustín, leemos luego a Santo Tomás, aprendimos latín 2 años para leer a Santo Tomás en latín en el 3er y 4º año, y seguíamos leyendo los grandes autores. Aristóteles nos acompaña, o sea, empezamos con los presocráticos, Sócrates, Aristóteles. En las ciencias, donde uno diría, a ver, en las ciencias no se puede ser socrático, absolutamente. Y hicimos todos los 13 libros de Euclides, seguido por las Cónicas de Apolonio, seguido por Ptolomeo, Kepler, Copérnico, Kepler, toda la tradición del hombre. Y en química, yo digo, bueno, en química no se puede hacer esto. Leímos en química a Dalton, Lavoisier, Mendeleev, discutimos la teoría atómica desde el punto de vista de aquellos que lo habían hecho. O sea, a mí me dijeron, che, se te respeta tu intelecto, vos podés, primero. Segundo, vos involucrate en tu educación. Por primera vez en mi vida, Jonathan, me encantó, me fascinó realmente estudiar. Y leíamos, y mirá que leíamos algo así como 50 páginas por día, porque los libros de seminario, después de hacer la Ilíada, la Odisea, Hesíodo, la Teogonía de Hesíodo, después de hacer las tragedias, las comedias, la Eneida y así, todos los grandes libros, y ir viendo que hay una temática común, que hay una búsqueda constante del hombre de ciertas cosas, y de tener la experiencia y el gozo intelectual de poder discutir estas cosas en clase. Tanto es así que nos íbamos al comedor en discusión y nos sentábamos y seguía la discusión y se unían miembros del 3er año, el 4º año, más altos que nosotros, y algún profesor, y esta discusión era entre todos. O sea, no es que se bajaba doctrina o se bajaba la línea, sino que se te respetaba el intelecto y se suponía que si estabas expuesto a estos grandes autores con un poco de guía, vos podías llegar a la verdad y a comprender muchos aspectos de la verdad. Y así como recorrimos también toda la modernidad, los filósofos modernos, una vez que podíamos compararlos con 2 años sólidos de filósofos, digamos, antiguos, más Santo Tomás, Aristóteles siempre nos acompaña, y siempre se discutía y veíamos, pasás a ver por qué el hombre tiene estas tentaciones. O sea, por ejemplo, pasás a ver Descartes. Su matemática es tan fantástica que entendés por qué él quiere la misma certidumbre o certitud de la matemática en la filosofía y equivoca ciertas cosas. Entonces, toda esta tradición del pensamiento no es que hacíamos lo que se suele hacer acá o en las universidades hispanas, que se suele estudiar la historia de los pensadores y se lo llama filosofía, muchas veces, y sino que hicimos filosofía, o sea, lidiamos con las conversaciones, nos metimos en las conversaciones, vimos las dificultades, buscamos ejemplos, seguimos luchando con esas dificultades hasta tener al menos una opinión o resolver de alguna manera la temática de la cual estamos hablando. Y dejamos, eso es un comienzo de la educación. Nos decían, esto es muy claro, sepan que esto es un comienzo, el resto de su vida va a ser continuar esto. Pero nos dio método, nos dio amplitud mental, nos dio la capacidad de interesarnos en todo. O sea, todo es interesante. Como dice San Pablo, toma todo y quédate con lo bueno. Y no temer a otros autores. No temer a esos autores que por ahí son más herejes o esto, lo otro, sino que si tenés la base bien, si seguís afirmándote en la base, vas a poder
tomar, ver, comparar, etc. Y esa amplitud mental es lo que me permitió a mí luego, en la vida, siempre ser un apasionado de la educación y decir, bueno, a mis hijos los tengo que exponer a esto. Yo no puedo enfrentarme en mi juicio particular ante Dios y decir, yo tuve esto y no lo transmití a mis hijos, porque realmente me mostraron cuál fue la tradición de donde viene mi propia fe. Y eso hizo que también, en mi caso, pasase naturalmente, pasito a pasito, a la misa tradicional, pero muchas veces yo confundo mucho, porque mis amigos tradis me dicen que soy liberal, mis amigos modernos me dicen que soy un tradi, pero lo que les pasa es me preguntan por qué me gusta la misa antigua, y yo digo, porque la teología de los símbolos está alineada. No les digo, no es una cuestión eclesiológica para mí, no es una pelea, para nada. La misa nunca jamás debe ser una pelea, debe ser unitiva. Entonces, soy capaz de entender, voy a otras liturgias, voy a la maronita, puedes ir a melquita, puedes ir a gozar un montón de cosas, incluso una misa Novus Ordo, celebrada en latín y bien hecha, y con la gesticulación correcta, yo podría argumentar casi que la mayoría de la gente creería que está ante la otra misa. Nada que ver, pero es así. O sea, si vos le pones un coro polifónico, canto gregoriano, etc. Entendí que los sentidos, que el hombre, que la manera en que aprendemos es uno. Entonces fui llegando ahí, y la razón que yo doy siempre es porque en esta liturgia yo puedo... la palabra significa lo que dice, la realidad que dice y hace. El sacerdote significa lo que la palabra significa, está alineado. O sea, no me confunden las posturas, las cosas, los gestos, no me distraen. Y por otro lado, acá hay 2000 años de fermento, de cultura, de culto y de cultura que hacen a que realmente me haga mucho bien. Sin embargo, yo voy y puedo ir a una misa Novus Ordo sin ningún problema, no tengo ese tema metido, pero mi sufrimiento es no tanto, o sea, es la tristeza que veo cuando los hombres no entienden el tesoro que tienen entre las manos, cuando veo que la gente no entiende la realidad ante la que está, que se le plantea enfrente. Y veo claramente cómo la modernidad ha hecho que disasociemos no solo la fe y la moral, sino que, no la fe y la moral, la fe y la razón, sino que disasociamos la razón de los sentidos. Entonces llegamos al absurdo de querer convencer, cosa que no hacemos en el marketing, que es impresionante. O sea, no lo hacemos en el marketing, no lo hacemos, la inteligencia artificial no lo hace mejor. O sea, en todo el resto de nuestra vida nos ponemos la camiseta de Boca o de River, la bandera de Boca o de River, vamos al estadio con los colores, hacemos la liturgia, entendemos que pertenecer, que los colores, que los gestos, que los ritos, que los cantos son todos importantes. Y sin embargo, en la parte más importante, somos muy protestantes, decimos, la religión es un fenómeno interno, personal, individual, y no tenés derecho a decirle nada a nadie y no hay nada objetivo, etc. Pero bueno, nada, eso es otra vez. Gracias a Thomas Aquinas College yo conocí mi fe, que ya la tenía incorporada como de memoria, pero la conocía mi fe, y conocí el culto en un camino que va desde el Novus Ordo hasta el otro, de manera ordenada, ¿por qué? Porque se me mostró, si querés argumentativamente, se me mostró la belleza de la verdad, no se me combatió ni se me puso la retórica combativa. Yo digo, esta es la belleza de la verdad, tomala o dejala. Yo dije, la tomo, obviamente. Así que bueno, esa combinación hizo que plantó la semilla para que 20 años después yo me dedique exclusivamente a la educación. Bueno, exclusivamente a la educación. Ahora sigo siendo abogado, gracias a la tecnología puedo ser abogado a distancia, pero mi pasión siempre es esta, es la educación. Y ahí descubrí también, esto me permitió que cuando yo tuve hijos y vivía en Estados Unidos siendo abogado, el homeschooling me pareció algo muy natural en cuanto a que las escuelas no me podían dar lo que yo buscaba. Pero si yo hubiera tenido una escuela como tantas de las que se dan allá en artes liberales clásicas, que se los dan con los exalumnos de este tipo de universidades, arman estas escuelas, probablemente hubiera mandado a mis hijos a ese tipo de escuelas. Lo que pasa es que el norteamericano las considera como... Las artes liberales comienzan, y es cierto esto, cuando vos tenés uso de razón, o sea que
las empiezan a los 12 años. Entonces, antes de eso, hacé la que quieras, hacé homeschooling o lo que vos quieras. Yo después he descubierto que no, es al revés. C.S. Lewis tenía razón. Vos podés entrar en Narnia hasta los 12 años. O sea, vos realmente podés tener una imaginación. Los misterios de la fe no son misterios para vos porque es natural, es normal. La transubstanciación, que Cristo esté en la hostia, no es un problema. Es un problema racional nuestro, no es un problema de los niños. Entonces, digamos, educarlos a esa edad en lo bueno, bello, verdadero y poner las bases así me parece, hemos descubierto que es mucho más fundamental que lo que viene después, que se puede arreglar, pero lo que viene antes es irreemplazable. Entonces ahí sí, una catequesis simbólica, la iconografía bizantina, la belleza, o sea, que los colores significan, que los símbolos significan, que los números en la Biblia significan, que se narra en historias, que se educa con historias, no solo con parábolas, con historias. Dios nos cuenta 70 capítulos de historias antes de bajarnos los 10 mandamientos. O sea, te dice algo que el maestro enseñe así. Y sin embargo, hemos enciclopedizado todo, apuramos a que nuestros hijos sepan leer y escribir a los 3 años o 4 años, les matamos el alma, no los dejamos descubrir la realidad con los 5 sentidos, no los dejamos vivir ese momento donde ellos, en su inocencia, viven perfectamente, en el mejor de los dichos, en Narnia, pero lo hacen de manera natural, y donde aprenden realmente lo que es la realidad, y lo aprenden con los 5 sentidos, donde la realidad es un juego ordenado, es un juego de obediencias que tiene reglas, que ellos respetan a rajatabla, ¿no? Donde se aprende a ser sincero, donde se aprenden la paciencia, donde se aprende el orden, la obediencia, o sea, el principio de la prudencia, el principio de la fortaleza. Y los metemos en un aula en donde están en pupitres alineados como fábricas, con timbres, completamente artificial, y bueno, para que no se nos rebelen, los mandamos a jugar al fútbol cada tanto. Es verdad. De hecho, una de las cosas que quería consultarte tenía que ver con tu programa Sacros. Claramente nos manifestaste dónde surge, ¿no?, esta motivación. Pero, puntualmente, ¿qué es Sacros? Para las personas que nos están viendo y desconocen el programa. Sacros es, digamos, el nombre que le hemos puesto a nuestra entidad que abarca todas las actividades de culto y cultura que hacemos. O sea, que son, bajo Sacros nosotros tenemos cursos sobre, por ejemplo, bueno, si quieres hacer homeschooling, de pe a pa, cómo hacerlo, o sea, cómo empezar, las edades de tus hijos, o sea, qué es lo que tenés que tener, cómo organizarse el tiempo, el espacio, etc. De allí surge que la lectura en voz alta es una cosa muy importante, entonces en Sacro hablamos mucho del tema de la lectura en voz alta. Si te interesa, hay programa en Estados Unidos que se llama The Read Aloud Revival, donde se muestra con números claros y científicos que un niño al que se le ha leído en voz alta desde chiquito tiene ventajas enormes en la facultad porque se ha desarrollado su cerebro, ha adquirido mucho más capacidad verbal, ortografía, un montón de cosas. Entonces, hicimos un curso sobre eso. También eso nos fue llevando a que bajo Sacros, digamos, si el homeschooling se buscaba como una alternativa a esta educación truncada, si se quiere, industrializada, es una respuesta, y yo aclaro esto, es una respuesta moderna, adecuada, pero que es cierto que el hombre busca más un bien común, entonces corresponde que nos juntemos varias familias, que hagamos algo más grupal, sí. ¿Eso es más perfecto que un homeschool? Sí, yo creo que sí. Pero la respuesta a la modernidad hoy en día, donde la ley y el resto están todas en contra, digo, bueno, el homeschooling es una manera de preservar los derechos que tengo yo absolutos sobre mis hijos. Entonces, en Sacro empezamos a desarrollar qué significa esto. Si yo a una padre le doy esto, no lo puedo decir, che, el paraíso está cruzando ese río, pero no te doy ni un bote, ni un puente, ni nada. Entonces, empezamos a construir ese puente viendo que no solo te enseño a hacer homeschooling, sino que te enseño a rezar en casa, la oración. Con la hermana María de Misericordia tenemos unos talleres de oración espectaculares.
te enseño a orar con la Lectio Divina haciendo caligrafía sagrada, por ejemplo. O sea, las actividades que van a llevar a, en vez de decir, aprende a escribir con motricidad fina, caligráficamente, hagamos lo bueno, bello y verdadero, porque esto nos refleja la divinidad, y en la caligrafía sagrada usemos ciertas maneras, modos medievales, también modos modernos, pero que esa caligrafía sea meditando la Biblia, entonces es lección, entonces integras cosas. Tuvimos que empezar a decir, bueno, ¿dónde tienen los padres que integrar las materias, integrar la visión, esta cosmovisión? ¿Cómo se la vamos adecuando a lo que John Senior hacía con sus alumnos? ¿Cómo hacía él? Entonces le vamos dando la cultura, pero le vamos dando el contexto. Entonces le decimos, bueno, tenés que leer en voz alta. ¿Pero qué leo? Bueno, acá hay una lista de libros. Nosotros pusimos una lista muy, muy larga, a un compendio de 7, 8 listas, que incluyen algunos libros de los cuales, no digo que me arrepiento, pero son libros que si vos lees y sos un hombre como vos, entendería que este autor y este autor por ahí son medios peligrosos. Sí, es cierto, pero están en la lista como son autores que han influenciado mucho en la modernidad. Entonces, la guía a los padres es por edad, por temática. Entonces, después yo doy un montón de material bajo sacros en donde le explico al padre que un varón es una cosa, una mujer es otra cosa para las edades intelectuales, y que se lee para un varón, que se lee para una mujer, que se lee para ambos, la lectura en voz alta, por qué, etcétera. Y luego fuimos llevándolo a la oración, como te dije, con nuestros alumnos, y también a la educación en virtudes, porque me empezaron a surgir el tema de que, bueno, yo ahora estoy educando en casa, pero no me obedecen los chicos. ¿Cómo hago para que me obedezca? Y bueno, acá está la famosa pregunta del Menón. ¿Es la virtud algo que se puede enseñar? Yo digo que sí. Y bueno, hay una educación en virtudes, utilizo a Joseph Pieper, David Isaacs, a varias cosas, distingo entre valores y virtudes, un montón de temas. Entonces, lo que es Sacros abarca todas las maestrías o todas las cosas que vos necesitas saber o tener en una guía para educar a tus hijos o tomar control sobre la educación de tus hijos. Separado de Sacros, si querés, y más amplio aún, tenemos una entidad que la llamamos Audemia, en donde incluye no solo, bueno, Sacros también incluimos la música, la educación en la música, educación y catequesis simbólica, o sea, todas las partes que hacen a darle contexto a la educación de tu hijo. Y por fuera de Audemia tenemos algo que es más como, si querés poner esto en un proyecto escolar, qué cosas, qué nociones, cómo tenés que estructurar una escuela que cumpla con esta cosmovisión, si se quiere, ¿no? Pero bueno, y se dio un poco como una criatura del COVID, de la pandemia, ¿no? Donde no podía, donde el uso de Internet, donde el uso de los cursos online, donde este género de enseñanza empezó a ser enorme, donde un montón de comentaristas o gente como vos, gente católica que llama gente, entrevista a gente, empezó a entrevistar, o sea, nos empezamos a conocer todos entre nosotros. Entonces me entrevistaban desde Mar del Plata, fui a Mar del Plata, me entrevistó el padre Javier Olivera, que yo lo conocía porque lo tenía de capellán en la escuela donde yo estaba dirigiendo, etc. Y yo pude traer a Sacros la experiencia de 12 años, 14 años de educar en vivo, o sea, educar en una escuela que cumplía con estas normas, con estas ideas de John Senior, Artes Liberales, un poco de Laura Berquist, Mother of Divine Grace en Estados Unidos, la idea de preparar chicos para Thomas Aquinas College. Y tuvimos el éxito de enviar, ya han ido por lo menos 3 o 4 de nuestros graduados, otra profesora de esa escuela y de las escuelas de Paraguay y de la nueva escuela que hicimos también, siguiendo esto con ideas de John Senior, han ido ya, por lo menos son 10 nuestros exalumnos en total, o alumnos que están allá cursando en este momento en Thomas Aquinas. Entonces, esperamos que Sacro sea un disparador para este revival, revivir de la cultura católica clásica y tradicional en Argentina y en América Hispana, a lo argentino, a lo chileno, en cada país con sus bemoles, pero siempre rescatando ahora sí la hispanidad y saliendo un poco del modelo magisterial en todas las edades, ¿no? Porque una de las cosas que decimos en Sacros, una de las cosas que decimos es que el modelo magisterial pertenece a la universidad, pertenece a ciertas materias y ciertos momentos, pero no debe ser todo. Es más, en las edades más chicas
La cosa es mucho más experiencial, de juegos, en campamentos, de proyectos, más dialógica, socrática, y luego se va convirtiendo en un diálogo socrático organizado, ordenado, y cuando llegas, obviamente, para aprender teología bien y filosofía bien, vas a tener que tener clases magisteriales, pero luego vas a tener que luchar con los textos, y está bien discutirlos, está bien poner, ¿no?, las cosas sobre un tapete y discutirlas. Bueno, eso. Roberto, muchos padres se podrían enamorar de esta propuesta para sus hijos, pero por ahí miran hacia atrás y ven que ellos mismos no recibieron esta formación. ¿Estos programas de los que hablas podrían suponer una segunda oportunidad para ellos mismos también? Es decir, Sí, un adulto que nunca leyó un clásico o no sabe nada de humanidades, ¿empezar este camino junto a sus hijos? sí, totalmente. Es más, hay dos principios que yo mantengo que son absolutos, que es uno no aprende en la escuela, sino que aprende desde el momento que nace hasta el momento que se muere. O sea, todo en la vida es aprendizaje, para bien o para mal, no hay nada neutro. O sea, las ideas tienen consecuencias, yo puedo llevar las consecuencias a un nivel altísimo, como lo han hecho tantas personas para mal y tantas personas para bien. Me acuerdo de la última charla que daba en los retiros ignacianos un sacerdote muy bueno que comparaba a Napoleón con San Ignacio. Entonces decía, uno utilizó todos los talentos que Dios le dio para sí mismo y el otro utilizó todos los talentos que Dios le dio para los demás. Los dos, uno tuvo 1 millón de muertos a su haber, el otro tuvo 1 millón de santos a su haber, por así decir. Entonces, de alguna manera, San Ignacio empieza tarde en la vida. Todos empezamos tarde en la vida y nos gustaría empezar antes. Qué gran oportunidad que tenemos hoy en día con toda la tecnología y con toda la capacidad de ver todo lo que se ha publicado, de poder hacer esto con nuestros hijos. El segundo principio es, yo para enseñar no necesito tener un título de pedagogía, sino que necesito saber un poco más que el otro. Ya por haber vivido una vida de varios años, yo tengo 59, tengo una experiencia de vida a la que puedo transmitir a mis hijos de 28, a mis hijos de 14, o sea, a cada uno lo puedo transmitir para abajo, entendiendo que ellos me fueron dados a mí por Dios para que yo los forme en su imagen y semejanza y no la mía, o sea, no bajándole línea y diciéndoles, como me dijo mi padre, tenés que ser abogado, contador. Yo quería ser ilustrador de Disney, o sea, y siendo en rigor de verdad, yo digo, la hubiera pegado grande, pero bueno, Dios quiso que en la obediencia paternal a mi padre me llevase por otro camino si conociese Tomás Aquinas. Pero sí, hoy vivimos más que nunca, la mayoría de nosotros vamos a vivir hasta los 60, 70, 80 años, tenemos tiempo para empezar, cuanto más, como dice Frank Sheed, si bien el misterio de la Trinidad es un misterio, no quiere decir que no sea comprensible en algún modo, y cualquier mínimo instancia, mínimo punto que podamos comprender sobre Dios es infinitamente valioso y nos hace infinitamente felices en el cielo. Yo diría, lo poco que podamos aprender de acá a que nos muramos, no la pasemos en Netflix, no tires la toalla, no te la pases mirando televisión, como una tía abuela mía que tenía 97 años y murió a los 99, y miraba todavía Tinelli. Yo digo, qué desgracia, no te queda vida, estás deprestado, todos estamos deprestados, pero estás perdiendo el tiempo en que te podrías preparar para lo que se viene. O sea, es el momento de empacar la mochila, de pensar qué vas a llevar en el viaje, de a dónde vas. Bueno, nos pasa que la cultura moderna nos distrae. Yo diría, no, al revés. Empiecen leyendo un libro en voz alta, un libro que le guste a tus hijos. Léelo en voz alta y de ahí empieza un diálogo. Te doy las preguntas, tengo videos con las preguntas. Mirá los videos o te doy las preguntas a usar los 5 tópicos de invención. Che, definí, ¿quién es este? ¿Qué es este fulano? ¿Cómo es? ¿Es igual a este o es diferente a este? ¿Qué pasaba cuando pasó esto que estamos discutiendo? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? Son preguntas, son discusiones que se pueden llevar a la mesa y tener una relación mucho más profunda con tus hijos. Y la verdad que cualquiera puede empezar a aprender en cualquier momento. Y lo lindo es cuando vos le decís a tus alumnos, muchachos, no sé la respuesta a esto, pero la vamos a encontrar juntos. Sos el mejor de los estudiantes, el guía. Ellos respetan eso mucho más que les voy a bajar líneas sobre lo que tienen que pensar. Y sobre todo en esta modernidad donde al toque agarran un teléfono y te chequean inteligencia artificial, que es estocástica y que les va a dar la opinión de otros
y te van a decir, profe, nada que ver, lo que usted dijo no es verdad. ¿Por qué? Y te van a tirar un montón de cosas. Se pierde un momento pedagógico importante y una relación pedagógica importante. Entonces, ganás mucho más respeto diciendo, vamos a descubrir juntos esto. Esto es importante. Confiemos acá y vamos a aprender juntos. Entonces, yo creo que sí, cualquier padre puede hacerlo. La idea de Sacros es justamente que si vos haces el curso de homeschooling, yo te digo, ¿cuál es tu dolor? O sea, ¿qué es lo que estás sintiendo que te llevó a mirar esto? Te muestro el bálsamo, como decís vos, que esto es un sueño, ¿lo puedo hacer con mis hijos? Tiro abajo como 10 o 12 mitos. Entre ellos, que no soy maestro, no lo puedo hacer. Otra es la idea equivocada que yo tengo de traer el colegio a casa. No, es imposible. Yo no tengo los medios. No puedo traer 8 horas. El colegio dura 8 horas porque es una guardería, porque los papás tenían que estar en la fábrica 8 horas. El colegio moderno dura 8 horas porque, es más, te das cuenta que han agregado materias para tener una excusa para retenerte 8 horas, porque los padres están laburando y necesitan que estés 8 horas afuera. No hay razón para estar 8 horas ahí. Y son 8 horas porque 30 alumnos en una misma aula aprendiendo lo mismo es el método más ineficiente del mundo de lograr un resultado intelectual. 10% la van a agarrar, 10% se van a ahogar y nunca la van a agarrar, y 80% van a nadar en el medio, más o menos un poco sí, un poco no. Yo siempre digo, si vos tenés a tu hijo 8 horas en el colegio, le estás estás pagando 8 horas y le dan 15 minutos de aprendizaje, que es 8 horas dividido, no sé cuántos minutos son, dividido 30. Más o menos te da 15, 16 minutos. Si tu hijo prestó atención, si se durmió, olvídate. En cambio, en casa vos lo tenés al lado tuyo, lo conocés su temperamento, le das una tacita de Nesquik, una tacita de café, lo que lo motive, le das una cookie y le decís, vamos a trabajar en esto es fascinante. Ven tu fascinación, hacen lo mismo, con que tengan 15 minutos útiles, buenos o, si querés, incluso de aprendizaje cierto, que son mucho más lo que tenés en casa, ya superaste un día de colegio. Con que les des 2 horas, ya superaste una semana de colegio. Con que el chico esté 3 horas y encima lea por su cuenta 1 hora más, olvídate. En 5 días de homeschooling hiciste un mes de colegio. Es por eso que los homeschoolers muchas veces tienen la capacidad temprana de entrar a la universidad a los 16 años, porque los datos, la manera de procesar datos y la repitencia la verdad que es algo que se aprende a una cierta edad, pero después no, es aprender a pensar. Con lo cual yo te diría sí, o como decía alguien exageradamente tal vez, pero no tanto, si no hicieses otra cosa que jugar a las cartas con tus hijos en tu casa, enseñarles a cocinar y hacer las tareas de la casa, están haciendo más de lo que hacen en el colegio moderno. Bueno, es eso. Tomalo o dejalo. Sí, es cierto que hay colegios, hay escuelas buenísimas y no estoy tirando abajo la pedagogía. Yo creo que el pobre maestro está atrapado en un sistema que no domina. Y, para desgracia, ese sistema se ha hecho estocástico. Entonces, todos los colegios compiten por unas ciertas notas o premios u honores. Y esos honores, notas o premios, después el político dice, che, qué mejor manera que ganar votos que decir, todas mis escuelas son así o así. Entonces, te cambian la ley sin jamás estudiar al hombre y te hacen un sistema educativo que responde a premios internacionales que nada tienen que ver ni con Argentina, ni con mi persona, ni con la catolicidad, ni con el cristianismo, ni con la antropología cristiana, nada. Entonces, te medís por PISA. Tus hijos, tus países son todos una manga de inútiles porque en PISA les va mal. No, significa que chicos de 15 años de Argentina no saben hacer ciertos ejercicios o pensar lógicamente como piensan en Canadá o en otros lados, o piensan más lento que otros. Pero al final del día, la NASA tiene por ahí más argentinos que canadienses. Decís, bueno, no sé, puede ser. O sea, son estadísticas. Y a lo que yo apunto es, formemos a la persona, al buen ciudadano, al político santo, al santo, y el resto vendrá por añadidura. Roberto, para ir cerrando, para el que nos está viendo y siente que el mundo le está ganando la pulseada, por así decirlo, ¿cuál es ese primer paso o pequeño acto de resistencia que puede hacer hoy mismo en su casa para empezar a recuperar el asombro y abrirle la puerta a ese maravilloso mundo del que nos hablas? Esto te lo responde John Senior. Vendé la televisión, decía John Senior, y compró un piano. Hoy en día vendé la tele y no te compras un piano, pero apaga las pantallas.
empezá por vos mismo. Yo reconozco que, bueno, como trabajo online y qué sé yo, y ahora que está la guerra de Irán, uno se puede pasar, es cierto, cuando uno se va a confesar, dice, me pasé, no es que me pasé 8 horas viendo pornografía, me pasé por ahí, te pasás 8 horas viendo videos de YouTube importantísimos porque te va la vida o la muerte, porque en Irán tiraron 3 cohetes más y ahí le cayeron a Israel y vos tenés una especie de ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Se viene o no se viene el fin del mundo? Y en rigor de verdad, es como me dijo un cura una vez, ¿y por casa cómo andamos? No te metas en la tienda de los obispos a criticar, arregla tu vida, que vos y yo, que tú y yo seamos santos, habrá 2 pillos buenos, habrá 2 pillos menos. No pierdas tiempo en la pantalla, agarralos, comprate, invertí en libros clásicos. Hoy en día en las librerías en Argentina, la editorial Gredos y hoy otra editorial más están sacando libros baratísimos, los clásicos, Dostoyevsky, qué sé yo. Empezá a leer, tenés un adolescente tardío, empezá a leer Crimen y Castigo con él, empezá a leer un libro en voz alta y vas a ver una película en el fin de semana, o sea, yo te diría, a las mamás es agarrar el cable que une la cajita decodificadora con la televisión, ponerla así, poner la cartera y andate a trabajar. Deja a todo el mundo sin televisión. El aburrimiento es genial. Es la manera en que... El aburrimiento es la manera en que los chicos empiezan a ser creativos, empiezan a jugar a cosas. Acaba de salir un artículo interesantísimo donde en Dinamarca, creo que fue, hicieron una apuesta nacional, todos los chicos dejaron los celulares 3 semanas. Los resultados son fascinantes. Aprendieron que tenían talentos artísticos, a jugar a las cartas, a jugar un montón de juegos, pasaron a ser creativos. Entonces yo diría, desenchufate, comprá un instrumento si podés, empezar a tocar un instrumento o empiecen a hacer música en casa o escuchar buena música, cocinen juntos, hagan una actividad. Aprendan a hacer cerveza, vino, lo que fuera, alguna actividad noble, cocinen juntos, salgan afuera, vayan a un museo a ver cuadros verdaderos, no los vean por pantalla. Acá en Argentina y en Buenos Aires hay un montón, en otros países hay también museos interesantísimos. Vayan al parque, pero vayan con una lupa, vayan con un cuaderno, vayan a dibujar lo que ven, contacto con la realidad, con uno, con otro y a conversar. Y el primer paso de resistencia es cortar las pantallas. Usás la pantalla como un instrumento que te ayude después. Hay, de hecho, y lo digo acá porque aprendí hace poco, hay una aplicación nueva, una cosa nueva que Estados Unidos se llama Shift My Phone, que vale la pena ir a verlo porque es realmente una cura radical al tema de las pantallas. Empezó como una cura contra la pornografía, pero se derivó a una cura contra la incapacidad de dejar las pantallas, en donde uno directamente entrega el control de la mayoría de las aplicaciones que te distraen a una tercera parte a la cual, una vez que le diste el código, no tenés acceso hasta el horario en que vos determinaste. Entonces, por ejemplo, decís WhatsApp, abrímelo de 9 a 10 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. Y ahí haces tu WhatsApp. Y el resto no tenés manera de acceder. Es como si la aplicación desapareciese de tu teléfono. Y no la podés descargar ni nada. Es una cosa fascinante. Yo la voy a implementar, pero vale la pena que la hagamos propaganda. Shift My Phone. Es como mover mi teléfono. Es mejor que ponerlo blanco y negro y un montón de otras cosas. Pero bueno, esa es la primera y fácil resistencia. Pero que no sea como la literacidad con Sarmiento. Hay que seguirla hay que llenar ese espacio en blanco con una buena actividad. Un buen libro leído en voz alta y compartido, junto cada uno un café, lo que fuera. Somos seres sentientes, tenemos que tener sensibles, tenemos que tener nuestros sentidos todos puestos ahí. Segundo, puede ser un deporte, que tomemos un deporte juntos, vamos a jugar al tenis, al pádel, al fútbol, a correr, a lo que fuere. Y tercero, hacer alguna actividad, un programa, algo juntos y demás. Para los chicos carenciados, que decías vos, como esta realidad es cierta, es muy difícil para ellos, pero por otro lado, fíjate como si yo les enseño el Trivium, los estoy liberando realmente, les estoy dando armas muy potentes. Toyota quiso dar 200 empleos y no pudo porque no encontraba a alguien que entendiese un texto. Entonces, si vos les enseñás a entender un texto en profundidad,
Con el Trivium ya les estás dando un trabajo, pero además de eso, les lees buenos libros, les amplias el alma, los llevas a un museo. Te cuento una historia muy interesante. Yo enseñaba arte y educación para unas maestras futuras de primaria y de kinder en una escuela católica muy buena, un programa católico muy bueno, y ellas todas vivían en un área, muchas venían del Chaco, de otros lados, y otras vivían en un área semicarenciada. Del AMBA, nunca en su vida habían ido al centro de Buenos Aires. Entonces yo decía, ¿cómo les puedo hablar de la belleza si cuando les hablo de arquitectura, para ellos una foto del Louvre es lo mismo que una foto del Obelisco? O sea, claro, son dos cosas muy remotas. Es como cuando mis alumnos me preguntaban si yo había conocido a San Martín, porque yo nací en el siglo pasado, ¿viste? Dice, entonces, los chiquitos, bueno, más o menos, digo yo. Pero bueno, para ellos la historia para atrás, pasás el año 2000 para atrás y es todo lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué hice? Decidí tomarles el examen final, les hice preparar un cuadro del catálogo del Museo de Bellas Artes y el examen final fue en el museo. Fuimos todos al museo, nos encontramos ahí, yo llevé algunas, tuvimos el examen en el museo, recorrimos el museo entero, ellos vieron cuadros famosos por primera vez en su vida. Por desgracia, el de Bouguereau más famoso no estaba, la muerte de Adán, de Abel. Y después las llevé un tour, como el tour del ómnibus, las llevé a ver Buenos Aires, la arquitectura, la estructura. Fascinadas quedaron. Les abrí un mundo que ellas no conocían. Bueno, eso podés hacer con chicos que no tienen los medios por ahí. Contratar un ómnibus o algo de esos ómnibus que están abiertos, o sea, llevarlos a conocer, a ver la realidad donde ellos que por ahí no tienen acceso. Darles una actividad buena. Tuvimos esta misma consultoría con en Uruguay, con la entidad que se encarga de chicos carenciados de la educación después de la escuela. Yo creo que después de la escuela se pueden hacer muchas cosas, pero hay que empezar por cortar el celular, o cortar la influencia del TikTok, del celular, del Instagram, del pasar las cosas así. De hecho, fíjate vos, yo con el Instagram pierdo 40 minutos cada vez que lo abro. Entonces, claro, por eso que yo no contesto, paso mucho tiempo en contestar, porque sé que si lo voy a abrir, voy a perder 40 minutos. Trabajo ahí, Sacros publica ahí, pero hay que tener mucha disciplina. Para los padres yo les diría, dejen las pantallas, corten, hagan algo para que los celulares no influencien. Y no les den un celular a sus hijos hasta los 17 años cuando tienen licencia de conducir, o en el momento que se suben en un colectivo, pueden darles un celular que tenga capacidad de llamar, pero no las redes sociales. Claro. Ese es mi consejo. Bueno, ahí lo tienen, una semilla para plantar hoy mismo. Roberto, gracias por acompañarnos, por tu palabra. Ha sido un verdadero placer tenerte hoy en este sillón. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por contactarme. Un gustazo conocerte también. Y espero que nos conozcamos en persona y sigamos charlando más profundamente. Sí, por supuesto. Ya habrá oportunidad. Y bueno, gracias también a los que están del otro lado. Les dejo una pregunta para pensar, si ya conocían este camino de formación. Y no olviden dejar sus comentarios, los voy a estar leyendo. Y por último, no olviden compartir el video para que más personas conozcan este programa. Ahora sí me despido, soy el hombre del sillón y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Hasta luego.